Aleluya, aleluya. Honramos a Dios, honramos al Señor, honramos al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es poderoso para hacer nuevo todo lo que toca. Así que hoy quiero conversar con ustedes acerca del divorcio en el antiguo pacto. Y quiero compartir el texto bíblico de hoy. Y lo voy a hacer en Malaquías, capítulo 2. Quiero compartir el texto. Está en Malaquías, capítulo 2, el versículo 16 y el 17. Hablamos del divorcio en el antiguo pacto. Ya más adelante compartiré con ustedes. Cuando estemos hablando de la sexualidad en el nuevo pacto, ahí hablaremos también del divorcio en el nuevo pacto. ¿Cómo funciona ahora? Hoy vamos a ver cómo funcionaba antes, según la Escritura en el pueblo de Dios. Así dice la Escritura en Malaquías capítulo 2, 16 y 17, en el nombre de Jesús. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Muy amable. Y damos inicio hoy a la predicación de la serie de las 3 causas de distracción. Estamos en la segunda causa de distracción y hoy hablamos del concepto del divorcio en el antiguo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. El concepto de divorcio siempre es el mismo, antes y ahora. El concepto es disolución del vínculo del matrimonio. Ese es el concepto general en todos los tiempos para el divorcio. Hoy se hace mediante una sentencia judicial, porque ya el matrimonio no solo es un concepto de Dios y la Escritura, sino que también está contemplado en las leyes de los estados. Y todos los estados tienen sus reglas con relación al matrimonio y en su defecto el divorcio. Como regulan el matrimonio, también regulan el divorcio. Regularmente esa sentencia se hace a solicitud
de unos de los cónyuges. El divorcio conlleva la pérdida de las obligaciones y derechos entre los cónyuges que se hacen al formar el matrimonio. Cuando viene el divorcio, toda obligación, todo compromiso que se hizo en el matrimonio se anula y se hace mediante una sentencia de un juez que esté capacitado para esa área. Hay países que hay jueces de familia que trabajan directamente con los matrimonios, no se ven en tribunales ordinarios y tienen toda una dinámica para establecer el divorcio. En este país es mucho más fácil, inclusive aquí existe la posibilidad del divorcio al vapor entre extranjero y nativo, o sea que aquí fácilmente se resuelven situaciones. Hay países donde se necesita escuchar las partes y analizar y que el juez determine si por la causa que están solicitando se aprueba o se desaprueba. El matrimonio, también el divorcio existe en término emocional, que es una praxis en las relaciones de pareja. Dice que el divorcio emocional es el inicio de la desconexión emocional de una pareja que vive bajo el mismo techo. O sea, la primera parte que se da antes del divorcio es una desconexión emocional, donde la gente ya no se siente comprometido con la relación. En Israel había una conducta un poquito pasiva porque se permitía el hombre que tenga varias mujeres y también existía el concubinato y el matrimonio. Entonces, cuando iniciaba, por ejemplo, lo que se conoce hoy como el divorcio emocional, ellos se desconectaban de esa relación, inclusive los hombres que tenían varias mujeres y que vivían en una misma casa, lo que hacían era que la mantenían en confinamiento. Había una separación emocional y no necesariamente legal, sino que la seguían sosteniendo aun cuando no tenían ningún contacto con ella. Hoy se puede decir que el divorcio emocional es la primera etapa, en muchos casos, antes de el legal. El divorcio conlleva a la pérdida de obligaciones y esto genera también crisis en las emociones, pérdida de motivación, de desempeño en el área laboral, familiar, personal y en áreas importantes de la vida. Esto también conlleva a que el poder adquisitivo sea un poquito menor por aquello de la sinergia, que es más que la suma de las partes. Cuando dos personas juntan sus ingresos, rinde más que cuando lo tienen separado. Y entonces eso genera toda una situación porque viene también la partición de bienes, que son bienes comunes en el matrimonio conforme a las leyes de ese estado. Y también viene una etapa interesante que es la parte de la repartición de los hijos. En Israel no había, la jurisdicción estaba clara, el padre se quedaba con los muchachos, es una cultura patriarcal, la mujer se iba sola y tampoco partían bienes como ahora, porque la ley ya regula que tiene que partir por la mitad los bienes que se han obtenido en la comunidad de matrimonio. Los bienes que se tuvieron antes del matrimonio son de la persona en particular, pero los que se producen en la comunidad del matrimonio deben ser partidos moché por la moché, se dice en el sentido popular. En Israel no era así. En Israel lo único que tenía que hacer la mujer era irse, si sus padres la recibían, o a donde algún familiar, cuando decidía darle lo que se conoce en la escritura como la carta de divorcio. No era normal que la mujer diera carta de divorcio al hombre, lo normal era que sea el hombre el que diera carta de divorcio a la mujer. Y en ese caso la mujer se iba sin nada. Se va, recoge y los hijos se quedan con el padre. Así eran las normas, era muy fuerte para la mujer.
es una situación producto de la naturaleza caída del hombre y las normas inclusive del pueblo de Israel. Existía también en Israel, como existía la poligamia en el Estado de Derecho, o sea que era legal, y las relaciones consensuadas o el concubinato también se regula en Israel, era permitido. Hablamos del concubinato, es una relación legítimamente establecida de un hombre con una mujer con estatus inferior a la de la esposa. O sea que se permitía tener varios matrimonios y también se le permitía tener concubinas, que eran relaciones aprobadas por la jurisdicción, pero que tenían un grado inferior a las concubinas. Y entonces el Señor reguló ese trato. Como conocía el corazón del hombre, en Israel se reguló el concubinato y también se reguló el matrimonio, el divorcio y todo, para que la gente no vaya a hacer lo que quiera. El concepto, ustedes lo conocen en la Escritura, nos habla de la carta de divorcio. Esa carta de divorcio se la daba, era exclusiva, se la daba el hombre a la mujer, y la mujer andaba con esa carta que le decía a ella que estaba en libertad para casarse con otro hombre. Ese era el concepto de la carta de divorcio. Y era el hombre que decidía cuando ya no quería estar con la mujer. ¿Qué implicaba para Israel, para el pueblo? ¿Qué implicaba para una mujer que le dieran carta de divorcio? Por eso es que Malaquías está trayendo la palabra de Dios y está trayendo una palabra fuerte a Israel, porque esa carta de divorcio implicaba ningún tipo de relación, ningún tipo de responsabilidad, ni vínculos con los hijos, ni nada de esa mujer. Entonces en la ley Moisés regula para evitar que se conviertan en desastre y abusivo, aunque este es un concepto abusivo por la cultura patriarcal del pueblo de Israel. Ya más adelante se regula en todos los estados del mundo el tratamiento con el divorcio, aunque en los países árabes hay otra connotación. Pero ese no es el caso que tenemos para hoy. Y el texto en Éxodo nos da la Escritura, y en Deuteronomio nos habla acerca del concepto. Así que quiero compartir el texto tanto en Éxodo como en Deuteronomio con ustedes para luego lo analicemos. Está en Éxodo 21, justamente Deuteronomio 21. En el 7 del Éxodo, ahí hay una expresión. Dice la Escritura en Éxodo 21, 7: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Está aquí narrando cuando ocurra que alguien dé una dote por una mujer, por una muchacha, sea para su hijo o sea para él mismo. Si decide no quedarse con ella en matrimonio, no debe venderla como esclava. Había una regla establecida. No podía venderla como si fuera una esclava, porque en el convenio no fue eso. Sea que la rechace, que la repudie o que se quede con ella, no podía venderla como si fuera una esclava a otra nación, sino que tenía que llegar a algún acuerdo con sus padres para que la muchacha regrese. No podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si hubiere desposado con su hijo, entonces regula, si es para su hijo, hará conforme
a la costumbre de las hijas, conforme a las leyes que se habían escrito con ese tema. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, dice, si la tomó como mujer, en este caso no como esposa, sino como concubina, no podía disminuir su alimentación. Y ojo con eso. Una relación con responsabilidad, el hombre debe sostener a su mujer, debe sostener a su familia. Ese es un compromiso sumamente importante que está establecido en las Sagradas Escrituras, en este caso en el Antiguo Pacto. Ni tampoco debe marginarla. Si se va a quedar con ella, no la puede marginar, no la puede tener en un confinamiento, sino que debe darle el trato de esposa y debe llegarse a ella también como una responsabilidad, porque él está aceptando estar en esa relación. Tener una relación de pareja para confinar en la relación o tener una relación con irresponsabilidad nunca ha sido aceptado por Dios, ni en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto las cosas cambian considerablemente, dan un giro extraordinario que lo veremos más adelante. Inclusive ya comenzando por los líderes de la iglesia se prohibió el concubinato y la poligamia y todo eso, pero en el Antiguo Pacto todavía se permitía. Entonces, en Deuteronomio capítulo 21, el versículo 14, hay un texto que también tiene relación con el concubinato. O sea que sí era aprobado por las leyes en el Antiguo Pacto. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, el día que hiciere heredad a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con relación a la preferida, al hijo de la preferida, o del hijo de la aborrecida es la palabra, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Ojo con esto, le dice: el hecho de que aborrezca una de tus mujeres no puede dejar de darle el derecho de la primogenitura al hijo mayor, aunque sea hijo de la aborrecida. Fíjese qué interesante que regule esto, porque cuando algunas personas en nuestra sociedad, algunos hombres, cuando se divorcian de la esposa, se divorcian de los hijos. Y ya la porción de alimentos es conforme a la ley. Y la ley es muy flexible en este país. Y cree que los ingresos declarados son los ingresos reales de la pareja y le ponen la multa, le ponen el mantenimiento conforme a los ingresos que ha declarado, y muchas veces no declaran la totalidad de los ingresos y es una mínima aportación, porque él también tiene que sostenerse y sostener su otra familia. Y en la repartición en Israel se reguló que seguía siendo primogénito aun cuando fuere de la mujer, hijo de la mujer aborrecida. Que el hecho de que haya menospreciado su madre y se haya divorciado, le haya dado una carta de divorcio para que ella se encuentre en libertad de rehacer su vida con el que quiera. Claro que en Israel no era tan fácil el que un hombre saliera a buscar una mujer y que se encontrara con una mujer aborrecida y que se casara con ella. Tampoco era muy fácil. Así que esa mujer, aún con la carta debajo de la mano y poder enseñar: mira, que esa es la mujer de fulano. No, él me rechazó y me dio una carta que yo estoy en libertad de casarme con quien quiera. Ni aún así le era fácil conseguir una persona para casarse. El caso de los hombres, no solo tenían libertad para tener más de una esposa, inclusive concubinas, sino que las mujeres no tenían esa costumbre de repudiar a su marido, sino que más bien era
el hombre que lo hacía. Y lo hacía sin necesidad, porque como podía tener a esa mujer y la otra que ya tenía, no había que repudiarla, pero por maldad, veremos en el texto bíblico que por maldad hacían esto o tenían ese tipo de comportamiento. Entonces el Señor en las normas está protegiendo los hijos de la mujer que está siendo aborrecida. Y por eso dice que la porción de la primogenitura será de esa mujer, aun cuando el hombre la ha rechazado. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Así que en el capítulo 21 del libro quinto de Moisés se está regulando el concubinato y el rechazo o el repudio de la mujer. En Malaquías tuvimos un texto, compartimos un texto que es el 2:16. Quisiera ver el texto anterior para tenerlo en el contexto y poder ver ese comportamiento. Y entonces está el contexto en el 13, del 13 en adelante, tenemos la expresión. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a las ofrendas para aceptarla con gusto de vuestra mano. Significaba mucho para el pueblo de Israel que Dios no acepte sus ofrendas. Hoy la gente no tiene el mismo concepto, pero para el pueblo de Israel el hecho de dar una ofrenda tenía un gran valor espiritual, emocional para el pueblo, y que Dios le diga: mira, yo no te voy a recibir tus ofrendas, eso es una cosa ya fuera de serie, porque era como un rechazo a lo de él, a él y a sus cosas. Claro, la iglesia, entiendo yo, que en estos días debería decirle a algunas personas que tienen un comportamiento inapropiado que no deben ofrendar a la iglesia, porque su dinero no es sano, maltratan su familia o tienen algún comportamiento socialmente rechazado, y la iglesia lo alberga y debe decirle: no debe traerlo, porque Dios no está de acuerdo con el comportamiento que tú tienes, de manera que Dios no está de acuerdo contigo, ni le interesa tu dinero y tu ofrenda. Pero el pueblo de Israel estaba recibiendo el mensaje del mismo Dios y le está diciendo: yo no te la recibiré. Eso no implicaba que no la lleve al templo. El templo se la recibían, pero delante de Dios no tenía ningún efecto de protección, como había sido enseñado la palabra, y de cobertura y de cuidado que Dios tenía sobre esas personas, y la responsabilidad que ellos tenían de sostener a los sacerdotes y a los levitas. Entonces Dios le está llamando la atención que no le va a recibir sus ofrendas, y le explica por qué más abajo. O sea, está rechazándolo a ellos y está rechazando el que vayan a ofrendar a la iglesia. Dice: mas diréis, ¿por qué? O sea, me preguntarán: ¿por qué, Señor? ¿Qué he hecho que tú me vas a rechazar las ofrendas? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces le dice: lo que pasa es que ustedes están teniendo un comportamiento que no es bien visto delante de mí, y es que están repudiando a sus esposas, están repudiando a sus mujeres. ¿Qué implicaba el repudio? Una carta diciéndole: no tengo ningún compromiso contigo, me desligo de ti, puedes hacer tu vida, vive con quien quiera. La sociedad no era una sociedad tan abierta como hoy, como para aceptar a esa mujer. Se iba sin los hijos, se iba sin ninguna pertenencia, se iba en el aire. Y entonces el Señor le está llamando la atención y le está diciendo: pero esa mujer que tú estás rechazando y que le está mandando sin nada a la calle, esa mujer te ayudó a ti para que hoy tenga lo que tienes. Y entonces ese concepto lo trae el profeta llamando la atención al pueblo, y el Señor le dice: no voy a recibir
tus ofrendas, no voy a recibir nada, porque todo lo que hay en ti está dañado por cuanto tú has despojado a tu esposa de todo y la has lanzado a la calle. Tus bienes están contaminados, no lo traiga, porque no te los recibiré. Hoy dentro de la iglesia se da también que en algún momento hay un divorcio y el hombre regularmente está tratando de quedarse con la mayor parte y van a poner bienes a nombre de otra persona, van a esconder cosas, pero el Señor está viendo lo que está pasando y se está dando cuenta de cómo se está manejando la gente. Y aunque la gente crea que Dios no está pendiente, Él está pendiente. Al final Él está dañando todo lo que tiene porque no está siendo responsable conforme a la ley. Y esto lo digo porque ninguna persona está obligada a estar en una relación de parejas o en un matrimonio. Y ningún hombre debe decirle a su esposa, tú no me puedes dejar porque nosotros somos cristianos. Ni ninguna mujer le va a decir al hombre, tú no me puedes dejar porque nosotros somos cristianos. Ese tema lo trataremos más adelante, pero es bueno hoy hablar claro sobre esto. Es una decisión personal y usted tiene que conquistar el corazón de su mujer, el corazón de su esposa, para estar en una relación de amor, no de obligación. Y Dios nunca va a aprobar el divorcio, pero tampoco va a aprobar ni la infidelidad, ni el maltrato, ni el engaño. No lo va a permitir tampoco. Entonces usted me dice a mí, ¿qué es lo que? La palabra, obedecer la palabra. El que está mal en una área va a recibir como resultado de su comportamiento, de su maldad. Y entonces si hay una situación en la que uno de los dos se cansó y dice, yo no voy a seguir en esta situación porque Dios no me quiere como una esclava o Dios no me quiere como un esclavo, eso es su decisión y usted tiene que respetar ese derecho, porque en el matrimonio no es una obligación, es una relación de amor y usted tiene que conquistar su pareja y tiene que tratar bien a su pareja para que nunca pase por la cabeza la opción del divorcio. Pero no va, usted no puede sugestionar, no, que tú eres cristiana, tú no me puedes dejar. No, papá, trátala bien y gánate su corazón para que ella no vea la opción de dejarte. Entonces, si va a meter a Dios ahí, también tiene que meter a Dios en el buen trato, en la delicadeza. No que tú no me puedes dejar, pero tú no me sostienes, yo me estoy muriendo de hambre. Y eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre que se analiza justamente en este tiempo, que está dentro de los maltratos y tiene que ver con el maltrato económico. Igual que el físico, que el psicológico, tiene que ver con eso, porque tiene que asumir una responsabilidad con su esposa, con su esposo. Y el Señor ni está de acuerdo con una cosa, ni está de acuerdo con la otra. Entonces, lo bueno en esto es obedecer a Dios y ser fiel a Él en todo y arrepentirnos cuando tengamos algún comportamiento de maldad o de iniquidad, como dice el texto. Pero seguimos aquí porque estamos hablando del divorcio en el antiguo pacto. Ese es el tema de nosotros y ahí estamos viendo en el texto bíblico cuál es la actitud del Señor, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aun cuando se permitía la poligamia en el pueblo de Israel, el texto está diciendo que el propósito de Dios al principio no era el que seamos polígamos, sino que al principio creó uno para una y una para uno, para que vivieran en pareja con el propósito de levantar descendencia para el Señor. Ese fue el propósito en el principio, aun cuando ya más adelante se le dio libertad al hombre para que pueda canalizar su lujuria teniendo más de una mujer y toda la que miraba la podía tener, si podía sostenerla. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio
y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decid, ¿en qué le hemos cansado? En que decid, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en lo tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea que ellos justificaban sus acciones, tenían lo que se conoce hoy ya en la ciencia como una racionalización, que nosotros tratamos de justificar nuestras malas acciones. Es como la gente que tiene temor a la furia de Dios. No respeta ni ama a Dios, sino que tiene miedo a la furia de Dios y entonces trata de hacer algo para aplacar la ira. Asimismo, nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos cosas malas, cuando pensamos cosas malas y cuando estamos viviendo una vida que no es la que Dios quiere. No solo el Espíritu de Dios nos llama la atención, sino que nuestra propia conciencia nos acusa. Y entonces ellos justificaban su comportamiento diciéndose a sí mismo y a la gente: no, Dios no va a hacer mal ni va a hacer bien. No hay ningún castigo. Además, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Yo no lo veo obrando. Así hablaban en mal de Dios su propio pueblo. Y entonces el Señor lo llama la atención duramente porque ellos eran inicuos. Y ya Cristo está hablando de eso y está diciendo de la dureza del corazón. Cristo está hablando de ese caso, del caso del repudio, y dice que fue por dureza del corazón. Y como estamos en el divorcio en el antiguo pacto, hay una parte que aunque lo dice Cristo, pero en el contexto es en el antiguo pacto. Y es una pregunta importante que le hacen los fariseos a él. Se acercaron los fariseos en Marcos 10:2. Dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿será lícito al marido repudiar a su mujer? Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces ellos le preguntan al Señor: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Para tentarle. Porque Jesús no podía estar por encima de la ley. Y entonces Jesús no defiende la ley, pero tampoco la menosprecia, sino que entra en conversación con ellos para llevarlo a entender el concepto. Porque querían saber cuál es el pensamiento, cuál es la idea que tiene Cristo acerca del divorcio. ¿Puedo repudiar a mi esposa por cualquier causa? Ya en Israel estaba establecido que la causa sea por el pecado sexual. Pero era un caso exclusivo del hombre, no de la mujer. Porque la mujer no podía acostarse con ningún otro hombre, pero el hombre sí podía tener esposa y podía tener concubinas. O sea que era la mujer exclusivo. La mujer era que no podía estar con otro hombre. Entonces el hombre podía darle carta de divorcio cuando había pecado sexual en el matrimonio. Estamos hablando en el antiguo pacto. Y entonces aquí está diciendo por cualquier causa. Por cualquier causa le puede dar carta de divorcio. Sí estaba establecido que le diera una carta cuando él decida darle una carta de divorcio. Te di la carta y te fuiste e hiciste tu vida por allá con quien tú quisieras, aunque la cultura no era tan fácil poder encontrar espacio, quizá ni entre su propia familia. Entonces ahí Jesús entra en conversación. Dice: ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, ellos conocían la ley, eran fariseos, o sea, conocían la palabra y entran en conversación con Jesús. Y muchas veces Jesús entraba en conversación con ellos y lo distraía en la conversación, y a ellos se les olvidaba justamente el origen de la pregunta y la motivación de la pregunta. Respondiendo Jesús le dijo:
por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Le dijo, lo que pasa es que Moisés está escribiendo esa palabra para aquellos que se le iba a endurecer el corazón. Y creo que esto lo he dicho antes, que cuando hay un matrimonio de personas creyentes, uno de los dos debe degradarse en términos espiritual para que ocurra el divorcio. Si ambos están viviendo bien en obediencia a Dios, es muy difícil, porque para que ocurra uno de los dos debe degradarse, y ese es el concepto que está utilizando Jesús: dureza de corazón, de dura servir, gente que están cerrado a Dios y a la palabra y que no están dispuestos a que Dios trabaje con ellos. Y entonces le dice, por su impiedad, y diría Malaquías, por su iniquidad le ofrecían carta de divorcio a sus mujeres, porque eran inicuos, es lo que dice Malaquías. Entonces el texto de Marcos que está citando Jesús tiene también que ver con el concepto de Malaquías, y dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Están discutiendo la ley, analizando el texto, y lo que vimos en Malaquías es lo que Jesús está citándole a ellos. Varón y hembra los hizo. Ya saben que en Génesis también está el texto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces le dice, no deberían ustedes dar carta de divorcio, porque lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Es un concepto que utilizamos casi siempre en el momento en que se está efectuando la ceremonia del matrimonio. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que ni el hombre debería, ni debería la ley, ni la mujer debería. Pero se refiere al hombre porque el hombre era el protagonista de los divorcios y del que daba carta de divorcio o carta de repudio, de rechazo. Pero tampoco debería hacerlo un juez. Sin embargo, de acuerdo a las leyes del Estado de Derecho en que nosotros vivimos, sí se permite el divorcio. Y la iglesia no puede obligar a una pareja que estén juntos, porque eso está la iglesia no está por encima de la ley. O sea, yo no puedo decirle a una mujer que está siendo maltratada por su esposo que no la sostiene, que quizás es un vago o trabaja y malgasta su dinero y es irresponsable. No, usted no lo puede dejar. No, eso no es así. Yo no estoy como pastor por encima de la ley de la tierra, ni de la ley del Estado de Derecho. Es una responsabilidad que cada uno conquiste el corazón de su pareja para tener una relación en amor, no en obligación. Y entonces cuando se da el divorcio, igualmente la iglesia tiene que aceptar esa realidad, aunque la iglesia sí puede regular el asunto del divorcio y el liderazgo de la iglesia, pero esa regulación no puede estar por encima de la Escritura. Y la Escritura, ya lo veremos en el nuevo pacto, cómo se debe manejar cada caso, como está establecido en el nuevo pacto. Pero en el pueblo de Israel, la discusión interesante, ellos fueron a tentar a Cristo, a ponerlo en una situación difícil, y Cristo, como siempre, se salía con la suya. Y en el análisis, la discusión con ellos, terminaban ellos distraídos, olvidaban la motivación de la pregunta y él aprovechaba para darle una enseñanza. Claro, esta enseñanza generó un revuelo en todo el pueblo, inclusive entre los mismos discípulos. Y ya lo veremos también más adelante. Porque los discípulos también se rebelaron y dijeron, pero si Jesús viene con esta enseñanza y nosotros somos discípulos de Él, tenemos que afirmar que las cosas son así, tenemos que vivir así. Y entonces entró en todo una conversación y le dijeron, no, maestro, pero si esto es así, es mejor quedarse solo. Y ahí vino entonces la discusión sobre quiénes están en capacidad de quedarse solo. Ellos habían conocido la ley, habían vivido en la ley, y en esa transición entre la ley y la gracia
que Jesús lo está transicionando. Para ellos no era tan fácil venir con nuevas normas como las que se traen en el nuevo pacto. Y vivieron su crisis con el Señor, pero ya lo veremos como el Señor se la jugó también con su propio discípulo. Vinieron a tentarlo y no terminaron tentando a Cristo, sino a los discípulos del círculo íntimo, por lo que Jesús le dice a ellos. Aleluya. Y una de las preguntas de los discípulos está en el 11, en el 10 y 11 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y ya ese es un planteamiento que lo vamos a considerar en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto no era considerado ese concepto, sino es un nuevo paradigma que Cristo viene a traer por medio de sus enseñanzas. Él, como uno de los profetas de transición entre la ley y la gracia, ya Cristo está introduciendo nuevos elementos importantes en la gracia, aun que la gracia perfecta no se había establecido con su resurrección, pero Él encarna la gracia perfecta como el verbo de Dios. Aleluya, como la palabra viviente, y estaba en autoridad y en capacidad de enseñar nuevos principios al pueblo y a sus discípulos, aun cuando no se había abierto el intervalo de la gracia, que se abre a partir de su resurrección. Y trae esa enseñanza contundente, una enseñanza revolucionaria. La enseñanza de los profetas de transición fue una palabra fuerte, transicionadora, confrontadora, revolucionadora, porque no era lo que el pueblo estaba acostumbrado a vivir. El pueblo de Israel, con relación al matrimonio, al divorcio, tenía cierta ligereza. Dios trató de regularlo. Con todo y eso violaron principios, pero como estaba establecido que le podían dar carta de divorcio, lo hacían por cualquier causa. Y ellos andaban tratando de que Jesús justificara eso. Y hasta Él llevó el asunto. No es saludable sentirse propietario de una persona en matrimonio. No es saludable que usted se sienta dueño y señor de su esposa, ni que su esposa se sienta dueño y señora de usted, en términos de acorralar, de oprimir, de maltratar, sino en términos de una relación de amor saludable, como establece la Escritura. Ya usted no se pertenece, ya ella no se pertenece, el hombre ya no se pertenece, sino que le pertenece a la mujer y la mujer al hombre, pero no puede apropiarse en término individual como para dañar u oprimir. No va a ser aprobado en el cielo ese concepto, porque la relación de amistad, la relación de matrimonio deben ser relaciones saludables, la que Dios está estableciendo, de amor, de respeto, de consideración, de apoyo, de sostenimiento, de cuidado. No es un apropiarse para secuestrar a esa persona, inclusive separarla de su propia familia. No es el concepto, ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto. De ser uno, el concepto de ser uno solo es un concepto de amor, conforme al diseño de Dios en una pareja, que viene dado varón y hembra, que forman un ser, y en un matrimonio de dos personas que conocen a Dios, que sirven a Dios, se apoyan mutuamente y viven una relación de matrimonio, pero en libertad, no de esclavitud. Dios no nos está llamando para esclavizar ni adueñarnos en una relación de pareja, sino ser uno en amor, en libertad, que cada quien entregue voluntariamente, se entregue al otro, al servicio, al cuidado, al apoyo, sin que uno dañe al otro. No debemos creer
que podemos tener aprobación de Dios en una relación bajo presión. Dios no va a aprobar una relación de matrimonio bajo presión, secuestro, opresión, maltrato verbal y físico, emocional, económico, infidelidades. Dios no está aprobando eso. Ese no es el matrimonio de Dios. Y como Dios rechaza el divorcio, así también rechaza que el matrimonio pierda la esencia que establece la Escritura. Y si es malo delante de Dios el divorcio, también es malo el engaño, la mentira y el maltrato. Y la infidelidad también son malos delante de Dios. Y en el antiguo pacto se reguló inclusive hasta el concubinato, cómo debería tratar a esa mujer. Y hay un texto inclusive en el mismo 21 de Deuteronomio que le dice que si iban y tomaban una ciudad y encontraba una mujer que le agradaba y se la llevaba a su casa, el texto dice que él tenía que tener un protocolo antes de llegarse a ella. Tenía que durar un mes, ella debía cortarse el cabello, cortarse las uñas y durar un mes llorando por la separación de su familia, y después él la podía tomar como esposa, pero a su vez no podía venderla como una esclava después si decidía rechazarla, porque no estaba permitido en Israel que la mujer se trate como si fuera un objeto, no, con dignidad, como un ser humano, como coheredera de la gracia. Es el concepto. Y por eso es que la Escritura en todo el Antiguo Testamento está dirigido al hombre como cabeza de familia, para que asuma la responsabilidad y él pueda enseñarle a la esposa y a los hijos el concepto de la palabra de Dios, y que él asuma su responsabilidad, él en obediencia, porque es el concepto de cabeza. No es solo dirigir, representar la familia, sino enseñar con el ejemplo, guiando a la familia de manera apropiada, conforme al diseño de Dios, y siendo ejemplo en todo, y siendo el primero en todo, para que las responsabilidades que se asuman en la familia, él sea el que lo haga primero, como líder. Aleluya, aleluya. El Señor le puso límite a una relación en el Antiguo Testamento, inclusive de parejas y de poligamia, matrimonio y en la relación de concubinato. Puso reglas. El ser humano debe pertenecerle al otro en amor, una decisión personal de buen trato, de una condición digna de ser humano. Aleluya. El concepto del pecado sexual en el antiguo pacto tiene que ver con dos conceptos: el concepto de la palabra fornicación y el concepto de la palabra adulterio. El concepto de la palabra fornicación, eso es sexo sin compromiso. En el Antiguo Testamento, también en el Antiguo Pacto, Dios reguló la sexualidad. Y era pecado en el Antiguo Pacto, lo es en el Nuevo, pero estamos en el Antiguo Pacto. El sexo sin compromiso, que un hombre estuviera con una mujer sin que asumiera una responsabilidad con ella, sea de matrimonio o sea de concubinato, pero debía asumir una responsabilidad, y si no lo hacía, eso se consideraba el pecado de la fornicación, porque tiene que ver con toda relación sexual sin compromiso. Y el del adulterio, que es cuando el hombre se llegaba a una mujer que esté casada. Todo el tiempo el Señor reguló que las mujeres casadas, los hombres deben respetarla. Ese es el concepto en el Antiguo Pacto de adulterio. Cuando un hombre tomaba una mujer que esté casada, él podía llevarse una soltera o varias solteras, pero no podía acostarse con una mujer que tuviera un esposo ya. Aleluya. Y eso está regulado ahí en el Antiguo Testamento, y ese es el concepto de adulterio en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto ya
lo veremos más adelante, cambia el concepto. Es mucho más amplio, más abarcador. Inclusive el concepto de fornicación también es mucho más amplio. Todo el tiempo el Señor ha enseñado a los hombres que respeten a las mujeres que están casadas. El Señor quiere un pueblo para Él, que le sirva a Él. El Señor no quiere una selva donde la gente vive como los animales y hace lo que quiere y vive en libertinaje. No, el Señor quiere regular la vida para que la gente pueda estar bien con Él, pero que internamente esté bien. Y la sociedad en la que habita, en la que vive, puede ser una sociedad de paz, de armonía, de respeto, porque de eso se trata. Y creo que siempre he dicho esto: el pecado no solamente genera un abismo entre Dios y yo, sino que quita la paz internamente en mí. Me da miedo, vergüenza, culpa internamente. Me separa de Dios por el abismo, pero daña a la sociedad, daña a la familia, cual fuera el pecado. Aunque sea un pecado que uno lo haga individualmente, personalmente, y que aparentemente no afecta a nadie, sí me afecta a mí, afecta mi relación con Dios y también afecta la relación de la familia y de la gente cercana, por aquello de la cobertura espiritual, por aquello del comportamiento, de la libertad que le damos a los espíritus para que entren y tomen control de alguna área de nuestras vidas. Todos somos afectados y nosotros podemos afectar a otras personas por nuestro comportamiento pecaminoso. Aleluya. Y el Señor quiso regular, quería un pueblo para Él, no una selva donde es la ley del más fuerte, el que tiene mayor posibilidad. Y el pueblo de Dios necesitaba ser respetuoso. Que ese hombre, cuando viera que una mujer se casó con un hombre, respete a esa mujer y nunca la codicie ni la vea como una posibilidad, porque ya esa mujer tiene una familia. Voy a concluir el día de hoy con ustedes. Y la conclusión de hoy es el inicio de la predicación del matrimonio en el nuevo pacto. Cristo restaura todas las cosas y devuelve la dignidad y respeto a la mujer en el nuevo pacto. Una de las cosas que viene a traer el nuevo pacto, dentro de todas las cosas nuevas que hace, es volver la dignidad y el respeto a la mujer. Observen que en el antiguo pacto hablamos del divorcio y usted observa una sociedad patriarcal con una mentalidad totalmente diferente. Dios la regula y como quiera pasaban por encima de las normas que Dios estaba estableciendo. En el nuevo pacto viene a devolver la dignidad a la mujer, porque aquí la mujer en el nuevo pacto debe ser tratada de otra manera, conforme a las normas establecidas en las Sagradas Escrituras, en los principios. ¿Cómo debe tratarse la mujer? Aquí la mujer en el nuevo pacto también tiene derechos adquiridos, respeto adquirido por Cristo. Y de ahí es que tanto ahora el hombre como la mujer merece una relación de respeto con una sola pareja. Eso está establecido en el nuevo pacto. Y ya veremos cómo se inició esa dinámica y cómo se hizo la transición de una sociedad polígama a una sociedad monógama. Cómo se hizo esa transición en la Escritura y cómo comenzó en el nuevo pacto. Pero veo aquí cómo se devuelve la dignidad y el respeto a la mujer, donde comienza a ser como era Eva al principio. Una para Adán, Adán para Eva, Eva para Adán, con cierto respeto. Aún así, ellos se amaban, aun cuando intentaron como llevar el chisme donde Dios y todo aquello no implicaba a que se amaban, sino que eso fue la ebullición del pecado y de la crisis que vivieron. Entonces Adán trató de meter al medio a Eva y a Dios, pero al final todo ese concepto de amor estaba en ellos. Lo que pasa es que cuando viene la crisis todo el mundo está tratando de defenderse, y por eso es que
Y Adán le dice, no, la mujer que tú me diste, ella me arruinó, me llevó a estas consecuencias. Y de ahí es que también a la mujer se le dieron se le aplicaron ciertas normas, y ese concepto que tiene la mujer en el antiguo pacto tiene que ver con el pecado original. Ahora, cuando ya entramos en la restauración de todas las cosas por medio de Cristo, entonces se vuelve al principio, porque está el principio de la creación, el propósito de Dios, que fue degradado por el pecado de Adán y Eva, y todo ese trayecto hasta Cristo fue diferente. A partir de Cristo, entonces, las cosas vuelven a ser como antes del pecado. Y creo que debemos dar gloria a Dios en este tiempo por devolver la dignidad y el respeto a la mujer, no solo en la vida personal, ministerial, sino en la vida de matrimonio. Bendito es el nombre del Señor.